Sean todos bienvenidos a Pulso Político, aquí en un programa más. En los últimos días en el país se ha vivido de todo, desde marchas encabezadas por el gobierno nacional, marchas por la oposición. Y el día viernes, en horas de la tarde, se dio la sorpresa de que se eliminaba el subsidio al diésel, lo cual ha generado reacciones de parte de todos los frentes, incluso se preveía suspensión del transporte para hoy lunes, pero la misma fue aplazado porque va a empezar mesa de diálogo con las autoridades pertinentes de la ANT, entre otras, para ver qué en sí va el enfoque. Por lo cual, nuestro invitado de hoy es el licenciado Alfredo Espinosa, con quien vamos a conversar respecto a la situación política que atraviesa el Ecuador con toda esta coyuntura. Licenciado Espinosa, bienvenido a Pulso Político. ¿Cómo usted toma que se dio una marcha por la paz encabezada por el gobierno nacional e inmediatamente en la misma semana pasa de todo y el viernes se lanza la eliminación del subsidio al diésel? Bienvenido a Pulso Político, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tadeo. Un placer dialogar con usted. Un saludo cordial a todos los seguidores de Pulso Político. Primero me pareció que la marcha, fue posicionada con el tema de la seguridad, de la paz, pero de una u otra manera hay un contrasentido, ¿no? En el título de la convocatoria, porque la paz y la seguridad lo ofrece el gobierno. Entonces, ¿la marcha contra quién fue? ¿O a favor de quién? ¿No? Me parece que esto fue un pretexto para hacer campaña anticipada con relación al referéndum y consulta popular, algo que el Consejo Nacional Electoral tendría que ya tipificar como parte de las posibles infracciones electorales. Y en medio de este espacio de confrontación, de marchas y contramarchas, de narrativas bastante opacas dentro de las intervenciones del presidente Noboa, sucede el tema este del desgravamen, ¿no? Del subsidio la eliminación del subsidio al diésel. Algo que de una u otra manera creo que merecía una discusión más técnica, ¿no? Ha sido un tema que se lo ha venido topando de manera muy política en los últimos años, que le ha costado la estabilidad, o le costó la estabilidad a dos gobiernos, y creo que hoy el presidente, acatando la receta de los organismos multilaterales, ha decidido incursionar por este camino, tratando de generar una compensación similar a la que ocurrió cuando se eliminó el subsidio a la gasolina, ¿no? Que se le entregó un bono temporal a los conductores. Aquí se habla de un bono permanente, habrá que ver si eso es así. Pero tomando mención este antecedente que usted expresa de todo lo que en sí se ve y todo es cómo se lo ha palpado, poniendo el antecedente de lo que fue el tema de la eliminación del subsidio a la eco, a la extra y este tema de lo que es el diésel, tiene una connotación muy distinta, pero políticamente es un cálculo, usted dice, hace elecciones, todo esto de aquí, pero también hay un cálculo en el cual el gobierno puede medir su popularidad. ¿No se lo puede calcular así? Sí, a ver, yo creo que, a ver, interpretemos esto de dos maneras, ¿no es cierto? Primero, eh, trata de eliminar el subsidio al diésel semanas, meses antes de una consulta, de un referéndum en donde se va a validar la aceptación de un gobierno, me parece que puede resultar contraproducente, ¿ya? Si bien es cierto, Novoa no tiene los mismos índices de aceptación, los infraniveles de aceptación que tuvieron Moreno y Lazo, creo que está atravesando por un proceso de desgaste y por una toma de decisiones que se han convertido en elementos ineludibles de su administración, ¿no? El problema pasa por cuál es la garantía de cumplimiento que permite de una u otra manera sostener que esos recursos que se estaban destinando para el subsidio al diésel van a ser reenfocados o reasignados a otras áreas. Se Así lo dijo en un afirmaron, pero ¿hay principio, cómo confiar? yo creo que no, porque se dijo que se iban a aumentar 3 puntos porcentuales al IVA para tener más seguridad, y lo que vemos es que Ecuador es uno de los países más violentos de Sudamérica, de toda la región. Entonces, se dijo que se iba a aumentar y se iba a liberar el precio de la gasolina extra y ecopaís.
y que esos recursos de igual manera iban a ser asignados, que es una decisión histórica, y el Ecuador igual sigue en un atolladero del cual no ha podido salir. Entonces, hay una crisis estructural dentro del país que yo veo que con la política de eliminación de subsidios no se va a llegar a subsanar, por más compensaciones que se intenten incorporar. Eh, yo dudo que ese dinero vaya, por ejemplo, al sistema de salud, porque se requiere una reforma estructural, ¿no? Se requiere repensar el sistema de salud y el sistema de seguridad social. Entonces, el problema pasa por la credibilidad, el problema pasa por tratar de empatizar la agenda del gobierno con las agendas de los ciudadanos, Ujú. ¿no? Y claro, si bien es cierto, hay un momento distinto, es un momento totalmente diferente a lo que se vivía en los 90. Subía el precio del gas, de la gasolina, del pan, de la leche, y había protestas en las calles. Hoy creo que Novoa está cosechando lo que Correa sembró en su momento, que es el miedo. En la sociedad se ha permeado bastante el miedo a salir en las calles, ¿no? A salir a las calles. Ya no hay la construcción de ciudadanía desde la calle a través de la protesta, ¿no? Cuando mucho habrán marchas minúsculas, ¿no? Pero no algo nutrido que permita ver una construcción de ciudadanía o incluso de pueblo. Pero partiendo de esto que usted señala, del tema de marchar pacíficamente, ok, la ciudadanía puede estar con posturas distintas, o sea, el ciudadano común tendrá su lectura de magnificar cada una de las cosas, pero ¿cómo eso llevarlo a la realidad? Usted citaba el caso de que, por ejemplo, en los 90, ahí podemos también equiparar el tema de que la moneda actual del país, que es el dólar, no está con ese sub y baja, por lo cual eso no va a desfavorecer a la comunidad en sí, al comerciante, pero cómo esto trasladarlo en sí a la tranquilidad de la ciudadanía por parte del gobierno nacional. Yo creo que hay un gran bache, ¿no? Lastimosamente hay un gran bache entre las necesidades más elementales de los ciudadanos y las políticas que establece el gobierno, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿no? No tengo datos ahora, habrá que ver qué dicen las mediciones más allá de las redes sociales, porque hoy lastimosamente hay empresas que exclusivamente se encargan a medir el clima de opinión en las redes, y eso no es pues el todo, ¿no? Hay también empresas que se creen que tienen la patente sobre la verdad, eh, con ciertos procesos de verificación, pero de una u otra manera, digo, me parece que lo clave dentro de esto es que mientras los ciudadanos sienten o consideran en muchos casos que esta medida no es la más adecuada, la construcción de ciudadanía en la calle se vuelve difícil por la necesidad más primaria de ir a trabajar, de ir a realizar otro tipo de actividades, de buscar el sustento diario. Entonces, claro, se vuelve muy complejo. En el mismo sistema se encarga de alinear, de formar a la gente, ¿no? Para otro tipo de acciones. Yo creo principalmente que en medio de todo este escenario, Novoa y y algunas organizaciones sociales pugnan por el establecimiento no solo de un relato, sino por el establecimiento de la construcción de un modelo de ciudadano. Novoa hace tomas, ¿no es cierto? El equipo de comunicación de presidencia y demás hacen tomas de movilizaciones que aparentemente son multitudinarias, pero están plagadas de servidores públicos que pueden estar condicionados a marchar a cambio de no perder su trabajo, de personas que tienen miedo, como se vio en los medios de comunicación, a no perder los bonos y cualquier otro tipo de subvención que otorga el Estado, ¿no Y es eso cierto? podría aumentar ahora. Podría aumentar ahora, ¿no es cierto? Entonces, podría aumentar ahora. Entonces, creo que ese es el principal problema, versus otro tipo de momento, ¿no es cierto?, en donde la gente trata también con las organizaciones sociales, tratan de salir adelante, tratando de confrontar, de cuestionar, pero tampoco hay una renovación de cuadros ahí, no hay una renovación de rostros, de militancias, de, de, de elementos que permitan dar cuenta de que también hay un movimiento social que está, digamos, mucho más enfocado en los problemas de la hora
que en los que ocurrieron hace un siglo por lo menos. Entonces, es un espacio en disputa muy complejo, ¿no? Pero usted no siente que cuando se habla de organizaciones sociales, estamos hablando como hicieron el otro día en la marcha, el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, la CONAIE, son entidades o en este caso organizaciones que lo que les encanta es llamar la atención, pero no buscar la solución integral, porque muchos de ellos, cito el caso de Leonidas Sisa, el Frente Unitario de Trabajadores, vemos el tema de la CUT con Richard Gómez, todo el escándalo que solo piensan en la autoridad de la organización, pero no piensan en quienes los acompañan. No se siente eso y es por eso que la gente no ve en esas organizaciones una solución o un respaldo. Sí, el problema es que el sindicalismo, digamos, se ha focalizado exclusivamente a los beneficios que pueden tener los dirigentes de los sindicatos y de los gremios, ¿no? Más no el beneficio todo el, de todo el colectivo, ¿no? Y también hay una élite sindical, ¿no? Así como, también como existe una élite indígena. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es desprestigiar a los actores sociales. En la década de los 80, antes de los 80 incluso, el movimiento obrero era el actor social, era el actor político por excelencia, era el sujeto político que buscaba cambio. Con la movilización y el aparecimiento de la CONAIE en los 90, ese papel que jugaron los trabajadores pasó a manos del movimiento indígena. No obstante de ello, yo creo que luego de un trajinar de 47 años de democracia con entre tumbo en tumbo, ¿no es cierto? Yendo de tumbo en tumbo, con un acelerado y progresivo proceso digamos, de incursión violenta en la escena urbana por parte del movimiento indígena y de algunos actores ligados a ella, creo que se termina desprestigiando la lucha social a tal punto de que por más que los actores políticos tengan razón o presenten argumentos, la gente no cree en ellos. Yo vi las declaraciones de Issa el fin de semana cuestionando el alza del diésel, pero la gente cuestiona y dice, no vengas a incendiar Quito, no te queremos en Quito. Entonces, esa es la reacción que se genera, miedo, rechazo, ¿no? A él, más que por sobre incluso la medida. No importa si tengas razón o no, el problema es él como actor. El La tema gente es la no cree, persona. es la persona y no creen, no creen. Entonces, claro, todo por culpa de este señor, todo el movimiento indígena es visto como una organización violenta, casi guerrillera. Entonces, Y esos lo son mismo los puede pasar con el inconvenientes que hay. Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, que piensan solo en ellos, en su círculo de autoridad y no piensan en nadie más, porque ellos no representan, llamémoslo, a la mayoría de ecuatorianos, pienso yo sí, no sé qué opina usted al respecto. Que el problema es que las agendas de los movimientos de trabajadores, de los colectivos de trabajadores, están pensadas para un pequeño grupo de gente que está agremiada a ellos y para un porcentaje lastimosamente minúsculo de la población que se encuentra bajo las mismas condiciones de ellos, es decir, con una estabilidad laboral, con un contrato colectivo y con otro tipo de beneficios legales, pero la gran mayoría de ecuatorianos no cuenta con esos beneficios. Entonces, claro, lo que existen son sindicatos con élites doradas, si usted quiere, ¿no es cierto?, con una burocracia sindical enquistada en lo público, lo vimos en el caso del IES y de otras entidades, de gente que se beneficia de esos puestos que ocupan. No son todos, desde luego, porque ahí deben existir personas que digamos, sienten y hacen un trabajo meramente gremial, pero en realidad las dirigencias se han dedicado a enriquecerse, ¿no? Por eso mencioné al inicio de esta plática, hay una élite dentro del sector sindical, hay una Ujú. élite dentro de la organización indígena, entonces, y eso crea también burocracias internas y la gente se da cuenta de ello, por eso ya no cree en los colectivos. También hay un proceso de desprestigio, más aún cuando estas organizaciones, Van contra el de gobierno. una manera u otra, sí, y también negocian, pues, porque son negociantes también, son buenos negociantes, ¿no? Entonces, negocian. En el caso de la CONAI y de Pachacuti, fue lo que se vio con los legisladores, ¿no?
ni bien llegaron a la asamblea y ya empezaron a negociar. Entonces, dejando a un lado la agenda, nos guste o no, pero dejando a un lado la agenda con la que llegaron. Entonces, el movimiento de los trabajadores, no todos, pero en algunos casos, también se ha convertido en una membrana de los gobiernos de turno. La CUT fue una membrana del gobierno de Correa, creada para, de cierta manera, tratar de desmonopolizar la presencia del Frente Unitario de Trabajadores, ¿no? Entonces, lastimosamente así es como se hace política, así es como se hace política en el Ecuador, así es como se intenta ganar legitimidad en las calles, así es como se quiere ganar presencia, ¿no? Y bueno, creo que es uno de los tantos espacios en disputa que existen, ¿no? Finalmente, y agradecerle, licenciado Espinosa, por su tiempo. ¿Cómo toma el tema de trasladar la presidencia de la República a la Tacunga y la vicepresidencia a Otavalo a raíz de la eliminación del subsidio al diésel? ¿Una manera de protección del gobierno o una manera de querer paz? Sí, es un mecanismo de protección. Seguramente deben existir informes policiales o militares de concentraciones, de altercados, pese a que ellos han establecido una mesa de diálogo que me parece que es sana entre el gobierno y transportistas, pero deben tener algún tipo de reporte, ¿no? Más que por de tratar de desconcentrar un poco la presencia del Ejecutivo en otras zonas, me parece que es una forma de precautelar la integridad no sé si del presidente o la vicepresidenta, pues sí de buena parte del equipo del Ejecutivo, ¿no? No veo que exista un ánimo desconcentrador porque no se han hecho gabinetes itinerantes en los 18 meses de gestión anterior y en lo que va de estos poco más de 100 días tampoco. Entonces, creo que es para evitar altercados, ¿no? Y precautelar la seguridad de las personas. Y el tema al día de hoy, si fuera la consulta popular, ¿piensa usted que el gobierno tendrá la acogida en sus preguntas? Creo que puede haber un resultado diferenciado. Creo que puede haber un resultado diferenciado. Creo que el gobierno no jugó bien sus cartas con respecto a, parece que fue un enemigo autofabricado. Las leyes las produce la Asamblea. Muchas de las últimas han sido enviadas por el Ejecutivo. Entonces, la Corte no ha tenido absolutamente nada que ver con el tema de la seguridad. No obstante de ello, ha sufrido una arremetida injusta. Sus integrantes, los jueces, los magistrados, han sido etiquetados como si fueran delincuentes. Me parece que el discurso del gobierno es altamente violento, pese a que busca paz, por ende es contradictorio y cuestionado a nivel internacional. Lo irónico de esto es que precisamente lo que aquí se aplaude y se ovaciona, por fuera en la comunidad internacional, los organismos internacionales, la cooperación, lo mira con mucha preocupación, mira como la pérdida de independencia en las instituciones, ¿no? Algo que aquí, insisto, se ovaciona. Entonces yo creo que esto que le jugó mal a Novoa, posiblemente si no se maneja bien el tema del diésel y otros elementos ligados a casos de corrupción, podrían costarle en algunas preguntas de la consulta. No creo que en todas, pero sí en algunas, ¿no? Principalmente la que tiene que ver con la Corte Constitucional, los casinos, ¿no? El trabajo por horas, creo que pueden ser elementos diferenciadores. El tema de partidos políticos, creo que la ciudadanía, más allá del momento que pueda vivir el presidente, es consciente que no se debe seguir financiando a los partidos políticos. Creo que el gobierno no ha establecido tampoco un mecanismo de control necesario. La gente votará por lo que se le presente ahí. Aquí en el Ecuador, como en muchas partes de América Latina, se vota no por el mensaje, sino por el mensajero y por el momento político en el que se emite ese mensaje. Y la consulta y el referéndum que plantea el gobierno no va a ser una excepción con respecto a esta lógica de sufragio. Hemos escuchado al licenciado Alfredo Espinosa en la coyuntura de lo que vivió el país en el tema de las preguntas de la Corte Constitucional, la eliminación del subsidio al diésel, entre otros aspectos, y como los cuales también estaba marcado la marcha por la paz que promovió el Ejecutivo, en lo cual, rescatando lo que él ha mencionado en la recta final, todo es un esencial esquema de comunicación que tiene que plasmar el gobierno para conseguir lo que anhela. Licenciado Alfredo Espinosa,
Quiero agradecerle por su tiempo aquí en Pulso Político, detallando en sí lo que se ha palpado en los últimos días en el Ecuador. Muchísimas gracias, Tadeo, un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado aquí a Pulso Político. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos en un próximo programa. Pasen bien.